Bienvenido al tutorial de Windows 95, el sistema operativo para computadoras personales más utilizado en todo el mundo. El tutorial de Windows 95 consta de 3 videos. Este presente video es el número 3, y a continuación veremos los temas que contienen cada una de las partes de este video. En este tercer video usted aprenderá: ¿qué es un archivo? ¿Qué es una carpeta? Selección de archivos y carpetas. Crear carpetas y archivos. Copiar archivos y carpetas. Borrar archivos y carpetas. Cómo obtener información de un archivo. ¿Qué es un acceso directo? Propiedades de la barra de tareas de Windows 95. Cómo enviar un fax utilizando Windows 95. Tipos de portadas o cover pages. ¿Qué es Hyperterminal? ¿Qué es un archivo? Se puede definir técnicamente a un archivo como el camino hacia un directorio, el cual se identifica por la letra del disco asignada a esa unidad. Los archivos contienen todos los datos que se pueden crear con los programas basados en Windows 95. Los archivos ocupan espacio en un disco determinado, el cual puede ser el disco duro, el CD-ROM o un disquete. A continuación le explicaré algunas actividades que pueden efectuarse con los archivos en Windows 95. Se puede abrir un archivo haciendo doble clic sobre el icono del archivo. Se puede imprimir un archivo arrastrando el icono del archivo o un acceso directo que esté situado en el escritorio. Se puede mover o copiar archivos entre discos. Se pueden eliminar archivos cuando ya no son de utilidad. En Windows 95, los archivos tienen asignados sus propios iconos, así como sus propios nombres. Windows asigna al archivo un icono identificando el programa con que fue creado. Por ejemplo, si el archivo es de una hoja de Excel, el icono se muestra como una hoja de papel con el logotipo marcado con las siglas XL, pero si es de Microsoft Word, muestra una hoja de papel con la letra W. Cuando Windows 95 no pueda reconocer con exactitud qué programa ha creado el archivo, le asignará un icono genérico, el cual es una hoja de papel en blanco con el logotipo de Windows sobre él. ¿Qué es una carpeta? Las carpetas son los elementos que contienen los datos en Windows 95, las cuales pueden contener archivos u otras carpetas. Al igual que los archivos, las carpetas ocupan un espacio en el disco en el que se encuentran, el cual puede ser el disco duro, un disquete o un CD-ROM. Se puede decir técnicamente que una carpeta es el camino de directorios. Se identifica por la letra de la unidad que contiene el disco. Las carpetas se pueden buscar a través del explorador de Windows o Windows Explorer, y también desde la ventana de Mi PC o My Computer. Algunas de las cosas que se pueden hacer con las carpetas en Windows 95 son: se puede abrir una carpeta para ver los archivos y carpetas que contiene. Se puede mover o copiar una carpeta, ya sea en su mismo disco o en otro. Se puede borrar los archivos y las carpetas que ya no se necesiten. En Windows 95, la mayoría de las carpetas utilizan un icono genérico en forma de carpeta. Esto quiere decir que todas las carpetas tienen el mismo icono, y lo único que varía es el nombre. Selección de archivos y carpetas. Si usted quiere efectuar tareas tales como copiar, mover o eliminar archivos, es necesario que sepa cómo seleccionar los iconos. Para seleccionar archivos o carpetas en el escritorio de Windows o en una ventana específica, existe un procedimiento que se hace con el ratón, el cual es: para seleccionar solo un archivo o carpeta, basta con hacer clic sobre su icono. Para seleccionar un grupo de archivos o carpetas independientes, hay que mantener pulsada la tecla Control, mientras se hace clic en cada uno de los iconos de los archivos o carpetas que se quieren seleccionar.
Para seleccionar un grupo de archivos o carpetas cuyos iconos estén situados en una misma fila o que estén cerca de una manera, hay que hacer clic sobre el icono del primer elemento y después mantener pulsada la tecla Tab y hacer clic con el icono del último elemento del grupo. Este proceso le será de mucha utilidad cuando quiera mover, copiar y borrar archivos, que enseguida veremos cómo se hace. Crear carpetas y archivos. A continuación le voy a explicar cómo crear carpetas vacías para poner archivos, y también cómo crear archivos para poner documentos determinados. El procedimiento para crear una carpeta es el siguiente. Para explicar el procedimiento, utilicemos la ventana de Mi PC o My Computer. El primer paso es abrir la ventana y la carpeta en la que se desea colocar el nuevo archivo o elemento. En este caso, la ventana es la de Mi PC. Después, hay que dar doble clic sobre el Drive C. Una vez teniendo la ventana del Drive C en pantalla, se tiene que seleccionar el comando Nuevo o New en el menú desplegable Archivo o File. Posteriormente, hay que elegir el comando Carpeta o Folder en el submenú de Archivo. Ya por último, hay que sustituir el nombre temporal asignado a la carpeta, escribiendo un nombre determinado. En este caso la llamaremos Personal, y después hay que pulsar Intro o Enter. Ahora veamos cuál es el procedimiento para crear un archivo. Lo primero que se tiene que hacer es abrir la ventana y la carpeta en la que se desea colocar el nuevo archivo. Utilicemos la carpeta que acabamos de crear, la cual llamamos Personal. Una vez teniendo la ventana de la carpeta en pantalla, seleccionemos el comando Nuevo o New en el menú desplegable Archivo o File. Posteriormente, en el submenú que aparece, hay que elegir el tipo de archivo que se va a crear, el cual puede ser documento de texto de Word, hoja de cálculo de Excel o cualquier otro documento de Microsoft Office. En esta ocasión, escojamos el de Microsoft Word. Lo que se tiene que hacer después es ponerle un nombre al nuevo archivo. En este caso le pondremos Gastos del año. Una vez asignado el nombre, hay que pulsar Intro o Enter. Para abrir la aplicación asociada con el nuevo archivo, es necesario hacer doble clic sobre el icono del archivo o file, y se abrirá el programa o aplicación que maneja este tipo de archivo, que en este caso es Word. Se preguntará para qué sirve crear una nueva carpeta o archivo. Bueno, esto es muy conveniente cuando se necesite disponer de un lugar adicional para guardar u organizar archivos y carpetas. Copiar archivos y carpetas. A continuación le explicaré cómo copiar archivos y carpetas. En Windows 95 se pueden copiar archivos y carpetas a otras carpetas o discos, capturando y arrastrando los objetos, o mejor dicho, cortando y pegando. Para copiar un archivo o una carpeta, con el método de capturar y arrastrar, hay que hacer el siguiente procedimiento. El primer paso es abrir la ventana que contiene los elementos a copiar. Utilicemos el archivo que se creó con anterioridad, el cual nombramos Gastos del año, y hay que dar un clic sobre él para seleccionarlo. Después hay que pulsar la tecla Control o CTRL y mantenerla pulsada mientras se arrastra el archivo seleccionado hacia la carpeta donde se quiere copiar, que en este caso es la carpeta llamada Inventario. Recuerde que tiene que dar doble clic sobre la carpeta para que aparezca en pantalla. Finalmente, para dejar el archivo o elemento que se copió en la otra carpeta, hay que soltar el botón del ratón. Existe otra forma para copiar archivos y carpetas, para la cual se utilizan los comandos de copiar o copy y pegar o paste, y el procedimiento es el siguiente. De nuevo hay que abrir la ventana que contiene los elementos a copiar. Seguiremos utilizando la misma que en el ejemplo anterior, o sea la carpeta nombre Personal, que contiene el archivo Gastos del año. Una vez teniendo el archivo seleccionado, hay que dar un clic sobre el menú Edición y después dar un clic sobre el comando Copiar o Copy. Ahora hay que abrir la ventana que contiene la carpeta donde se va a pasar el archivo. Una vez teniendo la carpeta en pantalla, hay que dar un clic sobre el menú Edición o Edit y por último dar un clic sobre el comando Pegar o Paste. El archivo quedará dentro de la nueva carpeta.
Es más conveniente utilizar el método de capturar y arrastrar cuando los elementos a copiar y el disco o carpeta destino se encuentran sobre el escritorio de Windows. En cambio, el método de copiar y pegar es mejor utilizarlo cuando no sea fácil mostrar al mismo tiempo los elementos a copiar y la carpeta o disco destino. Estas son básicamente las formas de copiar un archivo o elemento de una carpeta a otra. A continuación veremos cómo borrar o remover aquellos archivos que ya no es necesario tener en la computadora. Borrar archivos y carpetas. Es conveniente eliminar las carpetas y los archivos que ya no se necesitan para liberar espacio en el disco duro de la computadora. El procedimiento para borrar o remover carpetas y archivos es el siguiente. Utilicemos la carpeta que creamos anteriormente nombrada Personal, que contiene el archivo Gastos del año. El primer paso es abrir la ventana que contiene las carpetas o archivos que se quieren eliminar. En este caso hay que dar doble clic sobre el icono de My Computer, que es donde se encuentra la carpeta Personal. Posteriormente hay que seleccionar el archivo o carpeta que se quiere remover, o sea, sobre la carpeta Personal. El siguiente paso es elegir la opción Eliminar o Delete del menú de Archivo o File y dar un clic sobre ella. Al hacer esto, la carpeta o archivo desaparecerá, pero antes va a aparecer en pantalla un cuadro de diálogo, el cual le va a pedir que confirme eliminar la carpeta y mover todos sus componentes a la papelera de reciclaje o Recycle Bin. Solo hay que dar clic en Sí o Yes para confirmar o en No para cancelar y no remover la carpeta. Windows 95 coloca en el icono de papelera de reciclaje todos los elementos que se van eliminando. Para eliminar definitivamente todos los elementos que estén contenidos en la papelera de reciclaje o Recycle Bin, es necesario efectuar los siguientes pasos. A continuación vamos a remover por completo la carpeta o folder nombrada Personal, la cual fue creada anteriormente. Hay que hacer doble clic en el icono de papelera de reciclaje. Se abre la ventana correspondiente. Como usted puede ver, ahí se encuentra la carpeta Personal. Demos un clic para seleccionarla y después hay que elegir la opción Vaciar papelera de reciclaje o Empty Recycle Bin, localizada en el menú Archivo o File. También se puede elegir la opción Vaciar papelera de reciclaje, localizada en el menú de contexto del icono de papelera de reciclaje. Para confirmar si queremos eliminar este archivo, es necesario dar un clic en el botón que tiene la función Sí, o pulsar la tecla Intro o Enter en el cuadro de diálogo que aparece en pantalla. Recuerde que al borrar algún archivo o programa por este medio, ya no tendrá posibilidades de recuperarlo. Es recomendable eliminar archivos o programas de la papelera de reciclaje o Recycle Bin solo cuando esté completamente seguro de que nunca los va a volver a necesitar o cuando ya tenga una copia de dichos archivos en un disco de almacenamiento, que puede ser en un disquete o en el disco duro. ¿Cómo obtener información de un archivo? Poder verificar las propiedades de un archivo le proporciona información rápida sobre la aplicación que ha creado ese archivo, el tamaño y la situación del mismo, así como la fecha en que fue creado, modificado y visto por última vez. Para obtener información de cualquier archivo es necesario abrir la carpeta que lo contiene. Esto se puede hacer a través de la ventana de Mi PC o del explorador de Windows o Windows Explorer. De la lista de carpetas contenidas, busque la que quiera explorar. Una vez que encuentre la carpeta que contiene el archivo, ábrala, ya sabe, dando doble clic sobre ella, y después localice el archivo que quiere ver. Una vez que lo tenga, dé un clic con el botón secundario, y del menú del contexto que aparece de un clic sobre la opción Propiedades o Properties. Si usted tiene computadora, elija cualquier carpeta del icono de My Computer, y después seleccione cualquier archivo. Esto con la finalidad de poner en práctica lo mencionado, y así pueda ver las propiedades del archivo que seleccionó. El cuadro de diálogo Propiedades contiene diferentes pestañas, dependiendo el tipo de archivo que quiera ver. Sin embargo, todos los cuadros de diálogo Propiedades de archivo tienen una pestaña general, que informa lo siguiente. El nombre del archivo en Windows 95. El tipo de archivo. La carpeta en la que está situado el archivo. El tamaño del archivo en bytes.
La fecha de creación del archivo. La fecha en que el archivo se modificó por última vez. La fecha en que se abrió el archivo por última vez desde el ordenador. Los atributos del archivo, que son solo lectura, modificado, oculto y sistema. Usted puede comprobar las propiedades de un archivo utilizando el procedimiento que se mostró, cada vez que no esté seguro de qué tipo de archivo o programa se trata, o cuando necesite información específica sobre su tamaño, fecha de creación, modificación o la última vez que accesó a él. ¿Qué es un acceso directo? Los accesos directos, llamados también shortcut, se utilizan para abrir un documento, una carpeta o un programa. Es muy conveniente colocarlos sobre el escritorio de Windows para tener acceso al programa mucho más rápido. Cuando se crea un acceso directo, Windows crea un icono al que asigna un nombre, el cual usted lo puede modificar después, dependiendo sus gustos. Para crear un acceso directo o shortcut de un objeto o programa en Windows 95 es necesario efectuar lo siguiente. Se tiene que abrir la carpeta o folder que contiene el objeto, que puede ser un archivo, carpeta o programa. Lo siguiente es seleccionar el icono del objeto en la ventana. Después hay que seleccionar el comando Crear acceso directo o Create Shortcut del menú desplegable Archivo o File, o bien en el menú de contexto del objeto. En caso de que Windows muestre un mensaje de error, esto le indica que no puede crear un acceso directo en ese lugar, pero si le pregunta si lo quiere colocar sobre el escritorio, puede contestar que sí. Para renombrar el nuevo acceso directo, tiene que dar clic en cualquier parte de su nombre temporal para seleccionar únicamente el texto, y después escribir el nuevo nombre y pulsar Intro o Enter. Puede crear accesos directos de cualquier programa o archivo y situarlo en orden sobre el escritorio de Windows 95. Esto es recomendable hacer especialmente con los programas que usted utiliza a diario, para tener acceso a ellos rápidamente. Propiedades de la barra de tareas de Windows 95. En el video número 1 de Windows 95, usted vio lo que es la barra de tareas y sus funciones. A continuación le explicaré cuáles son sus propiedades y en qué consiste cada una de ellas. Por lo general, la barra de tareas o taskbar está siempre sobre el escritorio de Windows 95 en cualquiera de sus extremos y siempre permanece sobre cualquier otra ventana o cuadro de diálogo que aparezca en la misma posición de la pantalla. Pero la barra de tareas se puede modificar. Esto se hace a través de la ventana Propiedades de barras de tarea o Taskbar Properties, y para llegar ahí es necesario hacer el siguiente procedimiento. Haga clic sobre el botón de inicio Start localizado en la barra de tareas. Seleccione el comando Configuración o Settings para abrir submenú de configuración. Después seleccione Barra de tareas o Taskbar para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de barra de tareas. Ahora tenemos en pantalla el cuadro de diálogo de Propiedades de la barra de tareas o Taskbar Properties, el cual contiene dos solapas, una llamada Opciones de la barra de tareas o Taskbar Options y la otra llamada Programas del menú inicio o Start Menu Programs. Las casillas de verificación de la solapa Opciones, que son las que están localizadas a media ventana de la barra de tareas, efectúan las siguientes operaciones. Cuando está marcada la opción Siempre visible o Always on Top, la barra de tareas aparece en pantalla sobre cualquier otra ventana o cuadro de diálogo con el que entre en contacto. Es conveniente desactivar esta opción cuando no desea que aparezca la barra de tareas cuando se está trabajando con un programa o cuando se trabaja con la pantalla completa. Cuando la opción Ocultar automáticamente o Auto Hide está marcada, la barra de tareas permanece invisible sobre la pantalla, a menos que coloque el puntero del ratón sobre el lugar donde se encuentre. Es conveniente activar esta opción si desea tener acceso a la barra de tareas al trabajar con algún programa. Cuando la opción Mostrar iconos pequeños en el menú inicio o Show Small Icons in Start Menu está marcada, Windows utiliza una versión del menú de inicio con iconos más pequeños. Si la opción Mostrar reloj o Show Clock está marcada, Windows muestra la hora que tiene programada la computadora en el extremo derecho de la barra de tareas. Recuerde que usted puede habilitar o no una de estas opciones con el simple hecho de marcar la opción que quiera seleccionar, y eso se hace dando un clic sobre la casilla localizada a la derecha del nombre de la función.
Ahora le explicaré las funciones de la segunda solapa de esta ventana, la cual se llama Programas del menú Inicio o Start Menu Programs. Para que este cuadro de diálogo aparezca, dé un clic sobre dicha solapa. La primera opción se llama Agregar o Add, y su función es la de abrir el cuadro de diálogo llamado Crear acceso directo o Create Shortcut, desde donde se especifica el camino completo del programa que se quiera añadir al submenú Programas o Programs. La opción llamada Quitar o Remove abre el cuadro de diálogo Quitar accesos directos o carpetas o Remove Shortcut Folders, el cual muestra una lista completa de todos los archivos del submenú Programas. Si quiere eliminar un archivo, tiene que seleccionar el icono y dar un clic sobre el botón Quitar o Remove. La siguiente opción llamada Opciones avanzadas o Advanced abre la ventana del explorador de Windows, el cual muestra el menú de inicio y las carpetas dependientes de programas. Se pueden incorporar elementos al submenú Programas o Programs arrastrando sus iconos a la carpeta Programas. También se pueden eliminar elementos abriendo la carpeta Programas y borrándolos. La opción Borrar o Clear vacía el submenú Documentos o Documents localizado en el menú Inicio de todos los accesos directos que contiene, de manera que Windows construirá una nueva lista cuando se vuelva a crear un documento. En sí, básicamente estas son las funciones de la ventana de propiedades de la barra de tareas o Taskbar Properties. El saber sus funciones le facilitará modificar algunas opciones cuando así lo requiera el programa en el que esté trabajando, o bien le permite modificar a su gusto la manera que Windows 95 lo presenta. Recuerde que para que los cambios sean aplicados, tiene que dar un clic sobre el botón llamado Aplicar o Apply, localizado en la parte inferior derecha. Para cerrar esta ventana tiene que dar un clic sobre el botón Cancelar o Cancel, o bien un clic sobre el cuadro marcado con la X, localizado en la parte superior derecha. ¿Cómo enviar un fax utilizando Windows 95? En la actualidad es muy importante y más que todo necesario que cualquier sistema de cómputo tenga los requerimientos necesarios para mandar y recibir faxes, debido a los avances en las comunicaciones. Por tal motivo es muy importante contar con un fax modem en nuestro sistema. Como se explicó en el primer video de Windows 95, el componente que se necesita para que esto funcione es llamado fax modem, tarjeta que va conectada directamente a la tarjeta madre o motherboard, donde la línea telefónica se conecta y permite realizar cualquier función relacionada con el uso de transmitir información por medio de una línea telefónica. Para enviar un fax, se tiene que hacer un procedimiento previo a la redacción del mensaje que se va a enviar, el cual es: para poder enviar un fax, necesita conectar la línea telefónica a la computadora, o mejor dicho, a la tarjeta del módem, localizada en la parte de atrás de la unidad central de proceso, o CPU. Por lo general, el módem cuenta con dos entradas para línea telefónica. Una es para conectar la línea directa y la otra para conectar la computadora con el teléfono. El programa llamado Microsoft Exchange le permite enviar y recibir faxes así como correo electrónico. Una vez que se encuentre sobre el escritorio de Windows el programa de Microsoft Exchange, hay que dar un clic sobre él. Al hacer esto aparece un cuadro de diálogo llamado Asistente para la bandeja de entrada o Inbox Setup Wizard, el cual nos permite seleccionar cuáles son los servicios de información que queremos utilizar. Algunos de los servicios que incluye son Microsoft Fax, Microsoft Mail y Microsoft Network Online Service. En este caso hay que seleccionar el de Microsoft Fax, dando un clic en la casilla que tiene al lado izquierdo. El procedimiento que se va a hacer por medio de este asistente nos permitirá introducir datos para configurar el fax. Una vez que se haya seleccionado Microsoft Fax, hay que dar un clic en el botón de Siguiente o Next. La siguiente ventana nos permite seleccionar el módem que se va a utilizar. Si la computadora ya tiene instalado un módem, aparece el nombre en este recuadro llamado Seleccione un fax modem o Select Fax Modem. El siguiente paso es dar un clic sobre el nombre del módem y una vez que quede de color azul, hay que dar un clic sobre el botón de Propiedades o Properties. Como ve, aparece un nuevo cuadro de diálogo llamado Propiedades de Fax Modem o Fax Modem Properties, y aquí es donde se muestran las opciones para configurar el envío y la recepción de los faxes. Como puede ver, esta ventana nos permite modificar la configuración de las propiedades del módem, la cual consta de diferentes secciones.
La primera sección modificable se llama modo de contestar o answer mode, la cual contiene 3 opciones, que son contestar después de cierto número de timbres o answer after rings. Esta opción nos permite seleccionar cuántas veces va a timbrar el teléfono antes que el fax modem conteste. Por lo general se hace al segundo timbre. Se utiliza si usted tiene una línea telefónica única y exclusivamente para el fax modem. Manual. Esta opción se utiliza cuando solo tiene una línea telefónica donde se conecta el teléfono y el fax modem. No contestar o not answer. Se selecciona cuando usted no espera recibir ningún fax. Recuerde cambiar esta opción si quiere recibir uno. La segunda sección, llamada volumen de altavoz o speaker volume, le permite sintonizar el volumen del timbre que se escucha a través de las bocinas. Puede desactivarse después de establecer conexión. La tercera sección, llamada preferencias de llamada o call preferences, es utilizada para configurar ciertas opciones cuando queremos enviar un fax. Dichas opciones son esperar el tono de marcado antes de marcar, o wait for dial tone before dialing, y colgar si está ocupado o hang up if busy tone. Le recomiendo que deje estas 2 opciones seleccionadas. Una vez que se hayan hecho todos los cambios, dé un clic en el botón de aceptar para continuar con la configuración. Aparece la ventana del asistente de bandeja de entrada, dé un clic sobre el botón siguiente o next. La siguiente ventana es para confirmar si desea o no que el fax conteste las llamadas que vayan a entrar. Dé un clic en la casilla de sí o yes y después en siguiente o next. Esta ventana le pregunta su nombre. Escríbalo sobre el recuadro. Este nombre es el que va a aparecer en la parte superior de los faxes que envíe. Yo utilizaré el nombre de usuario. También le pregunta sobre el país donde vive. Incluye una lista con todos los países. Seleccione dónde se encuentra usted y dé un clic sobre él. Ya por último, hay que poner el número telefónico de la línea que está conectada al fax modem. Una vez que tengamos esta información, demos un clic en Siguiente. La siguiente ventana pregunta en qué directorio quiere situar su libreta personal de direcciones, o Address Book, el cual es un servicio informativo de Microsoft Exchange que nos permite archivar nombres, direcciones y teléfonos de aquellas personas a las que les enviamos faxes, correo electrónico y archivos. Demos un clic en el botón de Siguiente para que Windows cree uno automáticamente, en el directorio que Windows le asignó. La siguiente ventana es para seleccionar en qué folder o carpeta se van a acomodar sus archivos. Si ya tiene una carpeta específica, ponga el nombre y el directorio en donde se localiza. Pero si no tiene, no se preocupe, Windows le asigna uno. Como puede ver en pantalla, ya existe uno que puede usar. Para continuar, demos un clic en Siguiente. En la siguiente ventana tenemos que seleccionar si queremos o no que el programa de Microsoft Exchange inicie automáticamente junto con Windows 95. Tiene 2 opciones a escoger, las cuales son agregar la bandeja de entrada al grupo inicio o no agregar la bandeja de entrada. Lo más recomendable es que el programa no arranque junto con Windows, pero eso ya depende como usted lo elija. Dé un clic en Siguiente para pasar a la próxima ventana. Esta es la ventana final donde nos indica que la configuración ha terminado y nos indica cuáles son los servicios de información que vamos a poder utilizar. Como ve, en pantalla dice Microsoft Fax. Dé un clic sobre el botón de terminar o Done para finalizar. Al hacer esto, el fax modem ha quedado configurado. La ventana de Microsoft Exchange aparece en pantalla. En esta parte de la ventana es donde van a aparecer los mensajes de correo electrónico. Como puede ver, ya tiene un mensaje. Bueno, no es precisamente un email que le haya enviado, más bien es un mensaje de bienvenida del programa de Microsoft. La imagen del sobre al lado izquierdo del nombre le indica que es un mensaje. Para poder verlo, dé doble clic sobre el nombre. Al hacerlo aparece una ventana con el mensaje. Así es como van a aparecer los emails que le envíen a través de este programa.
Para cerrarlo, dé un clic sobre la X, localizada en la parte superior derecha, o dé un clic en el menú Archivo o File y después un clic en Cerrar o Close. Hasta aquí hemos visto y puesto en práctica cómo se configura el fax modem, procedimiento previo a la utilización del mismo, ya que sin hacer estas configuraciones necesarias no se podría enviar un fax o cualquier información en la que se requiera utilizar el modem. A continuación le mostraré cómo enviar un fax a través de nuestra computadora. Se le llama fax a una imagen de un documento que se envía a través de una línea telefónica hacia otra computadora que tenga fax modem, o también se puede enviar a una máquina de fax externo. Para finalidad de que el fax sea recibido en la computadora destino, lo primero que se hace es conectar una línea telefónica a la computadora. El segundo paso es encender la computadora y por último tener el programa de fax abierto. Puede estar sobre el escritorio de Windows o minimizado en la barra de tareas. En caso de que alguno de estos pasos no se aplique, el fax no podrá ser recibido. La manera más sencilla de mandar un fax o un email es tomando una dirección de su libro personal de direcciones o address book. Dé un clic sobre este icono, el cual es el del libro personal de direcciones, para introducir nuevos datos e información que se va a necesitar para enviar el fax. Aparece la ventana de libreta de direcciones o address book. Para añadir una nueva dirección, dé un clic sobre este icono llamado Nueva Entrada o New Entry. Una ventana con este nombre aparece. Hay que dar un clic donde dice fax, ya que es donde queremos introducir esta dirección. En esta ventana hay una sección llamada Colocar esta entrada en o Put this entry in. Asegúrese que diga Libreta personal de direcciones y que esté seleccionada con un punto al lado derecho. Aquí en esta parte es donde puede crear todas las direcciones de sus amigos, familiares o colegas de trabajo, para cuando les tenga que mandar un fax ya tenga sus datos grabados. Por ahora solo hay que crear uno. Para continuar, dé un clic en Aceptar. Aparece una nueva ventana llamada Propiedades de nuevo fax, en donde se tiene que llenar los siguientes datos. Nombre para mostrar en portada, el cual va a aparecer en la portada de los faxes que usted envíe. En este caso, yo pondré el nombre de Mr. Video. Nos pregunta también el código del país. En caso que el fax lo envíe a otro país, solo tiene que seleccionarlo de la lista que viene ahí. Recuerde que presionando la tecla Tab puede cambiar de casilla rápidamente. También es necesario poner el código de área y el número de fax a donde se va a enviar. Si la llamada es local, no necesita poner el código de área. Una vez que haya escrito la información que pide, dé un clic en Aceptar u OK, para añadir el nombre y número de fax a la libreta de direcciones. Como puede ver, aparece en la ventana de direcciones o address book la nueva dirección encabezando la lista, ya que por ahora solo tiene uno. A continuación verá cómo redactar un mensaje para enviarlo. Para eso cierre esta ventana, dando un clic sobre Archivo o File y Cerrar o Close, o de la manera rápida, sobre la X. Teniendo de nuevo en pantalla la ventana de bandeja de entrada, dé un clic sobre el menú de Redacción o Compose, y después dé un clic sobre Fax nuevo o New Fax. Aparece una nueva ventana llamada Redactar un fax nuevo o Compose New Fax. Este asistente le ayudará a enviar un fax. Dé un clic en Siguiente o Next para continuar. Aquí nos pregunta a quién va dirigido el fax. Para seleccionar un nombre, dé un clic sobre Libreta de direcciones o Address Book, la cual contiene la lista de los destinatarios, información que fue introducida por usted previamente. Aparece el asistente de libreta de direcciones, la cual contiene dos paneles, uno con la lista de las direcciones y la otra que muestra quién o quiénes son los destinatarios. Daré doble clic sobre Mr. Video para asignar a quién se va a dirigir. Usted también haga lo mismo, ya sea con esta misma dirección u otra que ya tenga. Como ve, en el segundo panel aparece Mr. Video. En caso de que cometa un error o duplique el destinatario, no se preocupe, lo puede eliminar fácilmente. Solo dé un clic sobre lo que duplicó o quiera borrar y pulse la tecla Delete de su teclado. Dé un clic sobre Aceptar para regresar a la ventana de redacción del fax. Aparece en el cuadro de lista de destinatarios el nombre de Mr. Video, o sea, la dirección que escogimos.
también se tiene que introducir manualmente el número de teléfono del fax. Para pasar a la siguiente ventana, de un clic en Siguiente o Next. En esta ventana podemos seleccionar una portada o cover page para el fax, la cual puede ser de 4 formas: confidencial o confidential, general o general purpose, informativo o for your information, y urgente o urgent. Este botón llamado Opciones u Options le permite cambiar la hora en que se enviará el fax, así como seleccionar el formato del mensaje y también si quiere o no elegir una portada o cover page. Escojamos por esta ocasión la portada llamada General y demos un clic en Siguiente o Next. En esta ventana tenemos que poner el asunto o subject del mensaje, el cual va a aparecer en la parte superior del fax. Haga de cuenta que es como un encabezado que su finalidad es la de introducir el tema del mensaje que se va a mencionar. En este caso sugiero que el asunto sea pago pendiente. Ya solo hay que presionar la tecla Tab para cambiar de recuadro. El siguiente recuadro llamado Nota o Note, que es donde se va a escribir el mensaje siguiente. Por favor, necesito que me envíen una copia de mi estado de cuenta, ya que aún no lo he recibido y mi fecha de pago se aproxima. Gracias por su atención. Una vez que se haya redactado el mensaje sobre el recuadro Notas, hay que dar un clic en Siguiente para continuar. Algunas veces no solo se envían faxes con mensajes, sino que también cabe la posibilidad de que necesite mandar junto con el mensaje algún archivo o hoja de trabajo que esté en Windows 95. Esta ventana que está en pantalla le permite agregar un archivo al fax. Lo que tiene que hacer es dar un clic sobre el botón de Agregar archivo o Add File, y aparecerá un asistente llamado Abrir archivo para adjuntar, el cual contiene las carpetas donde se localizan los archivos. En caso de que tenga que añadir un archivo, pues aquí lo busca, y ya que lo tenga seleccionado tiene que dar un clic en Abrir u Open para adjuntarlo al mensaje. En este caso no vamos a enviar un archivo, así que solo dé un clic en Cancelar para regresar a la ventana anterior. Una vez cancelado el asistente de Abrir archivo, hay que dar un clic en Siguiente o Next para continuar. La siguiente ventana nos indica que el fax ya está listo para ser enviado. Para hacer eso, hay que dar un clic sobre Finalizar o Finish. Si no tiene la línea de teléfono conectada al fax modem, dé un clic en Cancelar o Cancel. Pero si sí tiene la línea conectada, aparecerá una barra o status bar que muestra el número de teléfono que está marcando la computadora, y también muestra información enfocada a la velocidad del módem, al tiempo de transferencia, así como la cantidad de páginas que está enviando. Como vio, no es muy difícil enviar un fax a través de Windows 95. Probablemente si usted tiene computadora, claro, con fax modem, ese modem contenga un programa de aplicación, el cual le permita también enviar faxes. De hecho, actualmente la mayoría de los modems vienen con fax y claro con el programa que esa compañía creó para enviar y recibir faxes, o cualquier información que se envíe a través de una línea telefónica. Si es así, usted puede utilizar cualquier programa. Incluso le sugiero que utilice el que se le haga más fácil de manejar. Tipos de portadas o cover pages. Actualmente se requiere enviar faxes desde nuestras casas a diferentes destinos, ya sea por cuestiones legales, financieras y, por qué no, hasta de cortesía, en fin, a muchas partes. Por tal motivo es muy importante que se elija una portada o cover page adecuada, dependiendo al lugar donde se va a enviar. Para esto, el asistente bandeja de entrada de Microsoft Exchange contiene un comando que le permite seleccionar una portada específica y nos ofrece diferentes tipos de portadas que podemos escoger. Dicho comando es llamado Fax Cover Page Editor. Para seleccionar las portadas del fax, dé un clic sobre el menú Herramientas o Tools de la ventana de Microsoft Exchange y después seleccione la función Herramientas de Microsoft Fax o Microsoft Fax Tools. Después dé un clic sobre Opciones u Options. Este comando nos permite cambiar las opciones del servicio de fax. Aparece una nueva ventana llamada Propiedades de Microsoft Fax o Microsoft Fax Properties. Probablemente algunas de las opciones que contiene se le hagan conocidas, ya que algunas se vieron cuando estuvimos aprendiendo cómo mandar un fax en la lección anterior.
Esta ventana contiene aún más opciones que le permitirán modificar la portada del fax. A media ventana podemos ver los tipos de portadas que se pueden escoger. De un clic sobre la de General o General una vez que esté de color azul. De un clic sobre el botón de abrir u Open al lado derecho. Se coloca en pantalla una nueva ventana, la cual en la barra de título tiene el nombre de la portada o cover page que se abrió. En este caso dice General, editor de portadas de fax. Dé un clic en el botón de maximizar para poder ver más contenido de la portada del fax. Este es el formato de la portada general o general. Este formato es muy sencillo de llenar, ya que nos dice qué se tiene que escribir en cada uno de los espacios que tiene el fax. Como cualquier otra ventana, esta contiene sus menús y barras de herramientas que sirven para hacer cambios y modificaciones sobre el diseño. Dé un clic sobre el menú Archivo o File y después otro clic sobre el comando Presentación Preliminar o Page Setup, esto con la finalidad de ver el fax en su totalidad. Para ver algún apartado más cerca, solamente se coloca el puntero del ratón, que como puede ver cambió su figura a la de una pequeña lupa. Una vez colocado sobre el texto que quiera ver, dé un clic y se agrandará, permitiendo así ver el fax detalladamente. Puede utilizar las barras de desplazamiento localizadas en la parte derecha e inferior para desplazarse a través del fax. Una vez que haya terminado de verificar las secciones del fax, puede regresar a la ventana anterior por si hay que modificar algo del texto. Para cerrar esta ventana, dé un clic sobre el botón de cerrar o close. De nuevo estamos en la ventana Editor de portada de fax. Si usted decide cambiar la portada o cover page, o simplemente quiere ver cómo son los otros tipos de portadas, tiene que hacer lo siguiente. Dé un clic sobre el menú Archivo o File y seleccione Abrir u Open. Esta ventana muestra los otros tipos de portadas que se pueden ver. Dé doble clic sobre el que dice Urgente o Urgent para abrirlo. Como puede ver en pantalla, el tipo de portada o cover page cambió de formato, ya no es el de general, ahora muestra el formato de un fax urgente. Esta portada cambia de presentación, ya que la información es distribuida al principio y al final del documento, no como el otro. Una vez que haya llenado los espacios, puede de nuevo ver la presentación preliminar de la portada, como lo hicimos con el anterior. Le recomiendo que antes de seleccionar una portada, revise todas las que el programa le ofrece. Aunque ya cada una tenga el nombre del tipo de formato, sería bueno que los viera y ya después decidir cuál es el que va a utilizar. Para cerrar esta ventana, dé un clic sobre Archivo o File y después otro sobre Cerrar o Close. Para finalizar, dé un clic en Cancelar en la ventana que quedó atrás. En sí, esta es la manera por la cual usted puede escoger la portada o cover page que más se ajuste a sus necesidades, para cuando necesite mandar un fax a cualquier lugar. Es mejor que si va a hacerlo por primera vez, elija una portada que ya esté elaborada, y ya después, conforme la práctica, podrá crear su propia portada. ¿Qué es Hyperterminal? Siguiendo con los sistemas de comunicación que Windows 95 ofrece, a continuación le explicaré algo referente al servicio llamado Hyperterminal. Es un programa general de comunicación utilizado para conectar una computadora con otra, el cual no puede mandar imágenes de fax, pero sí puede transferir archivos entre computadoras. De hecho, el programa de Hyperterminal utiliza el módem, no solo para transferir archivos, sino que también para comunicarse con tableros de anuncios y al Internet. El programa se encuentra localizado en el programa de accesorios de Windows 95. Para llegar ahí, dé un clic sobre el botón Inicio o Start, después otro sobre Programas y finalmente sobre Accesorios. Dé un clic sobre el nombre de Hyperterminal. Es recomendable que sepa cuál es el número de teléfono a donde se va a enviar la información antes que nada. Aparece en la pantalla la ventana de Hyperterminal. Dé doble clic sobre este icono. Un cuadro de diálogo aparece en pantalla llamado Descripción de la conexión o Connection Description. Aquí es donde se escribe un nombre. Por lo general, es el de la persona o compañía a la que se va a enviar la información o archivos en un futuro. Escribamos el nombre de Informática.
Una vez puesto el nombre, seleccione un icono de la lista que proporciona. En este caso, escojamos el del teléfono debajo de la sombrilla. Después presione la tecla Enter o dé un clic en Aceptar para continuar con la configuración. El siguiente asistente que aparece nos pide que escribamos el número telefónico que se va a marcar. Como puede ver, esta ventana muestra también qué tipo de módem tiene la computadora. Una vez que haya puesto el número de teléfono, dé un clic sobre Aceptar. La siguiente ventana, llamada Conectar o Connect, muestra la descripción y el icono que seleccionamos previamente, así como el número de teléfono a marcar. Pero antes de dar un clic en marcar, dé un clic sobre el botón de Modificar o Modify. Esta ventana muestra las propiedades de la información que hemos estado poniendo. Hay que verificar que todos los datos sean los correctos, en cuanto al código del país, el código de área, el número de teléfono y el tipo de módem. Dé un clic sobre Configurar o Configure, esto es para ver de una manera más profunda las propiedades del módem. Dicho asistente cuenta con 3 pestañas, las cuales son General, Conexión y Opciones. Demos un clic sobre Conexión. Aquí nos muestra cuáles son las preferencias de conexión, las cuales se determinan por los bits de datos, la paridad y los bits de parada. Estas opciones son usadas para verificar y validar la información que se va a enviar o recibir. Algo que es muy importante mencionar es que dichas preferencias deben ser iguales, tanto en su computadora como en la que se va a enviar la información, llamada también computadora destino. Si no es así, la conexión no se podrá llevar a cabo. Por tal motivo es bueno que le pregunte a la otra persona cuál es la configuración que tiene su sistema. Esto le evitará problemas de conexión y a la vez perder el tiempo y de paso la paciencia. Dé un clic en Aceptar para regresar a la ventana anterior. Ahora otro clic sobre la opción de configuración o settings, que nos da las opciones de cómo la computadora se va a conectar con otra. Aquí ya tiene seleccionado las opciones que va a utilizar para la conexión, por lo tanto no es necesario hacer ningún cambio, a menos que la computadora destino no tenga la misma configuración. Dé un clic en Aceptar para regresar a la ventana de conexión. Ya solo se da un clic sobre el botón de marcar o dial para comenzar la conexión. El módem comenzará a marcar el número de teléfono que usted introdujo y después comenzará a escuchar la secuencia de la línea tratando de conectarse con la otra computadora. Mientras tanto, en pantalla aparece una pequeña ventana mostrando todo el proceso. Una vez que la computadora se haya conectado, la ventana muestra en la barra inferior la palabra conectado o connected y también la velocidad y configuración de la conexión. Si la otra persona está también trabajando con el programa, usted le puede escribir mensajes. La persona que está escribiendo no podrá ver lo que escriba, solo el que la recibe lo hará, y también le permitirá contestar. Pero en sí el programa de HyperTerminal se utiliza más bien para mandar archivos o files. La barra de herramientas o toolbar de esta ventana contiene un botón para enviar y otro para recibir, y también botones para conectar y desconectar. Cuando haya terminado la transferencia y quiera desconectarse, tiene que dar un clic en este icono que tiene el dibujo del teléfono desconectado. Al hacer esto, aparece sobre la barra de estado o status bar que la conexión ha terminado. Finalmente, para salir de esta ventana, dé un clic en Archivo o File y en Cerrar o Close. Al hacer esto, aparece un recuadro preguntando si quiere salvar los cambios de configuración. Dé un clic sobre Sí o Yes. Esto hará también que se anexe un icono de conexión en la ventana de HyperTerminal. La próxima vez que quiera conectarse, solo tiene que dar doble clic sobre ese icono. En sí, estos son algunos de los servicios de comunicación que Windows 95 le ofrece, los cuales son de mucha utilidad dependiendo sus necesidades. No todas las personas tienen una línea telefónica única y exclusivamente para utilizar el módem. En sí no es necesario, ya que el módem cuenta con 2 entradas, una nombrada Line y la otra Phone. En Line o línea se conecta la línea de teléfono directa, y en Phone o teléfono un cable adicional que va de la computadora al teléfono. Esto le permite utilizar cualquiera de los dos y sin necesidad de estar conectando o desconectando la línea a todas horas. Además de los servicios de comunicación que Windows 95 ofrece, el tener módem le permite accesar a Internet por medio de cualquier servidor o compañía que ofrezca este servicio. Por tal motivo le recomiendo que antes de conectarse con algún servidor, vea nuestros videos de Internet, para que obtenga más información en sí de qué es el Internet. Hemos llegado al final de este tercer video.
esperando que todo lo que en él se vio les sirva para disminuir el trabajo en sus labores cotidianas, utilizando Windows 95 y los medios que nos ofrece para comunicarnos con el mundo exterior.